Ahora vamos a hablar de la capacitancia o de los condensadores. Los capacitores son elementos pasivos que se tienen en un circuito o que están anexos en un circuito, tanto sea eléctrico como electrónico. Si hablamos conectado a un circuito eléctrico, sobre todo empleándolo en corriente alterna, el capacitor nos está sirviendo, se dice, para corregir el factor de potencia, y es una importancia real conectar o tener este conocimiento para poder complementar la acción de esa corrección del factor de potencia. Y sobre todo vamos a platicar nosotros también desde el punto de vista electrónico, pues realmente tiene una gama muy importante: las computadoras, los drives de las computadoras, los coches, en las acciones de las lámparas intermitentes. O sea, tiene una infinidad de aplicaciones. Por lo tanto, los capacitores son los elementos que están formados por dos placas paralelas separadas por un material aislante conocido como dieléctrico. Su símbolo es el representado por dos barras paralelas. Cuando tiene polaridad se le dice que es un condensador de tipo electrolítico. Cuando no lo tiene, su capacidad es de paso y su variación de tamaño y capacidades van a variar. Por lo tanto, en el capacitor nosotros lo estamos denotando un voltaje y una corriente. Por lo tanto, aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque si hablamos de tensión y hablamos de corriente, en el caso del capacitor, aquí lo estamos denotando nosotros con las letras minúsculas. Tensión con minúscula y corriente con minúsculas. ¿Por qué? Porque ya las características de un capacitor, en función de su trabajo y de funcionamiento, se requiere de trabajarlo en lapsos de tiempo. O sea, hablamos de el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, los parámetros eléctricos ya no son mayúsculas como en el caso anterior. Ahora deben ser minúsculas, porque estamos planteando en función del tiempo. Por lo tanto, la unidad del condensador es el faradio. Es una unidad muy grande. Por lo tanto, principalmente se maneja con sus múltiplos, como es el microfarad o microfarad, conocido también como el picofarad. Por lo tanto, los condensadores requieren de una unidad que es la capacitancia. La capacitancia nos va a decir qué es la eficiencia de un capacitor para almacenar carga, almacenar energía entre sus placas. Es una capacidad de almacenamiento, y lo podemos ver con sus características físicas, donde la capacitancia se define como una constante, que es la permitividad de acuerdo al tipo del material aislante, la sección transversal de las placas del capacitor y también de la distancia de separación entre ellas. Por lo tanto, esta capacitancia son las características físicas de un condensador. Entonces, ahora podemos ver las características dimensionales del capacitor, donde tengo un capacitor, donde tengo esta gráfica o dibujo, donde lo comparo con el capacitor B, donde yo tengo una mayor sección transversal en el capacitor B con respecto al capacitor A. Por lo tanto, tenemos que la capacitancia del capacitor B es mayor que la capacitancia del capacitor A. En cambio, cuando tengo un capacitor donde la separación entre las placas en el capacitor E es mayor, la separación con respecto al capacitor D, con las mismas áreas que tengamos, por lo tanto, el capacitor E va a tener una capacidad menor que el capacitor D. Aquí tenemos la comprobación física de esta expresión. Cuando yo tengo una distancia de 4 unidades con respecto a una distancia de separación de 2 unidades, podemos ver la característica de esa capacitancia. Ahora vamos a definir la capacitancia de un capacitor en función a las características eléctricas. Estas fueron en base a las características físicas, nada más de ver las dimensiones del capacitor. Entonces, la capacitancia en función a la característica de carga Coulomb y con respecto al tiempo de la fuente que se le va a aplicar al capacitor. Aquí tenemos este circuito ilustrativo donde tengo un voltaje constante. Al momento que yo tengo el interruptor abierto, vamos a tener nosotros que no habrá circulación de corriente. Por lo tanto, la polaridad de las cargas en cada una de las placas están dispersas. Hay positivas y negativas en la placa superior,
como en la placa inferior. Por lo tanto, ahí nos tenemos nada más la capacitancia en función a las características físicas, como lo vimos en el paso anterior. Entonces, ahora, cuando nosotros cerremos ya este interruptor, ¿qué es lo que va a pasar? Ya habrá una circulación de corriente y ahora, por lo tanto, todas las cargas negativas que voy a tener en la placa superior se vuelven positivas con respecto al tiempo, y las de abajo todas son negativas. Por lo tanto, ya hay un instante en el cual queda totalmente saturado las placas positivas superiores con las placas negativas inferiores. Por lo tanto, ya la característica de corriente a través del capacitor es igual con 0. Aquí lo podemos ver nosotros con esta expresión de la corriente. La corriente con letra minúscula, porque ya está en función del tiempo, es la capacidad que tiene el capacitor con respecto a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Esto de dónde sale? Bueno, esto lo podemos deducir nosotros, donde tenemos aquí que la corriente, por definición, es la corriente por la diferencia de carga con respecto al tiempo, y la característica de la capacitancia, como lo acabo de definir en esta expresión. Nosotros en la expresión de capacitancia tenemos que dQ en dB. Por lo tanto, igualando, despejando la característica de carga e igualando las dos expresiones, tengo que la variación de corriente con respecto al tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en función del tiempo. Aquí yo puedo ver en esta característica si este valor de la tensión se hace constante, ¿qué es lo que va a pasar con la corriente? Buena pregunta. Y eso ya es una idea y un concepto matemático. ¿Cuál será la derivada de una constante? Cuando yo estuve en la secundaria, me enseñaron que la derivada de una constante es igual con 0. Por lo tanto, no habrá corriente en el circuito. La corriente va a cesar en el circuito, pero sí voy a tener una diferencia de potencial en el capacitor denotada con la letra BC. Por lo tanto, yo cierro las características de este circuito y yo tengo ahí una circulación de corriente, habrá una caída de tensión en la resistencia, habrá una caída de tensión en el capacitor definida por esta expresión. Y ya veremos cuál es el comportamiento en sí de esta condición gráfica del capacitor. Bueno, ya vimos la condición de la corriente en el circuito que tenemos aquí. Ahora vamos a ver un circuito puramente capacitivo, donde tengo una fuente de tensión que con sus respectivas polaridades, una tensión constante. Cuando cerramos ese interruptor aparecerá una corriente y tendremos también una diferencia de potencial en el capacitor, y nosotros definimos que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y definimos también que cuando el voltaje es constante, la corriente se hace 0. Entonces el voltaje es el que vamos a considerar ahora con la siguiente expresión, que el voltaje es igual al recíproco de la capacitancia por la integral que multiplica la corriente por la derivada del tiempo más una constante de proporcionalidad. ¿Cómo llego yo a esta expresión? ¿Cómo creen ustedes que llegamos de esta diferencial a esta integral? ¿Me podría decir alguien cómo se podría realizar? Y eso ya es un hecho matemático. Yo que estoy hablando de un hecho físico, matemático y eléctrico para poder definir la corriente en el capacitor. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los voy a apoyar como lo hacían los maestros aquellos de antaño, cuando uno tenía ciertas dudas y ellos hacían todo. Ahora las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo aquí despejo la característica de la corriente, la diferencial me va a quedar esto, que es igual a 1 en C por la derivada la corriente dt por la derivada de el voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Para quitar esta derivada yo integro y llego yo a esta expresión. Sencillísimo, rápido, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lógico es pues ahora que estas dos expresiones, la de tensión y la de corriente que yo tengo en el capacitor, vamos a definir las características de tensión y de corriente en un capacitor. ¿Cómo las podremos definir? Yo tengo
el vector de las ordenadas como el voltaje y el voltaje en el eje de los reales como las corrientes, ¿cómo podré definir yo estas dos expresiones? Cuando el voltaje es constante, la corriente se hace cero. O sea, si el voltaje aquí es constante, ¿qué va a pasar con la característica de corriente? Por lo tanto, la corriente va a ser cero, va a tender a cero más bien. ¿Y qué es lo que va a pasar con las características del voltaje? El capacitor se va a ir cargando, ¿sí? Hasta que yo tengo todas las polaridades positivas en la parte superior y las negativas, yo tengo una diferencia de potencial. Por lo tanto, entre esta placa y esta placa yo tengo una diferencia potencial conocida con tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la gráfica de tensión? Yo tendré la gráfica de tensión en este tipo de bosquejo de la característica de corriente y tensión en un capacitor. Por lo tanto, esto es la tensión y esto será la corriente en el capacitor, ¿sí? Y definidos de acuerdo a sus expresiones matemáticas. Esto nos va a servir de mucho para poder entender las características de acuerdo al tipo de tensión que yo le puedo aplicar. Le puedo aplicar una tensión constante, le puedo aplicar una tensión variable como una señal de corriente alterna, una diente de Ciela, una cuadrática, etcétera. Ya veremos qué es lo que sucede cuando tengamos este tipo de aplicación de excitatriz en este circuito para poder definir las características en el capacitor.